Estamos listos para llenar tu planilla, podemos ayudarte. Trae tus documentos tales como W2 o 1099, evidencia de tus dependientes, deducciones y gastos, evidencia de dirección actualizada, identificación con foto como lo es la licencia de conducir, información bancaria. Hablamos español y tenemos servicio online para Estados Unidos. Llama hoy al teléfono 813-375-2436. Puedes escribirnos al email gilhernandeztorres@gmail.com. Saludos amigos, este es Mr. Chris, su servidor. Hoy estamos muy contentos de que cada semana podamos traer un mensaje que refresca tu vida. Y agradecemos a todos por su respaldo. Hoy queremos compartir el tema No debemos temer. Como siempre, nuestras enseñanzas las presentamos desde la perspectiva de la Torá, que es la raíz de nuestra fe. Y en esta enseñanza, mis amados, nos adentramos en el momento que ya Moshe está junto con el pueblo hebreo. Ya ese pueblo está liberado de los egipcios. Ese pueblo está sacado de las manos del faraón. Las plagas arrasaron con todo Egipto, mis amados. Lamentablemente muchos cayeron en este juicio hacia el faraón por haber endurecido su corazón, mis amados. Eso es importante tenerlo en cuenta en esta enseñanza. Y por haber endurecido el corazón hacia Dios y no hacer la voluntad del Eterno. Ya que el faraón se creía un dios en su creencia religiosa. Él pensaba que era un dios ante los hebreos. Pero el faraón fue confrontado, mis amados. El faraón fue confrontado por el mismo creador de los cielos y la tierra y de todo lo que nosotros vemos, mis amados. Dejándoles saber que el único Elohim era el Dios de Moshe, el Dios de los hebreos, mis amados, y no el faraón. Al grado de que el hijo del faraón, mis amados, pereció junto a todos los primogénitos egipcios, ya que Israel es el primogénito del Eterno, mis amados, y estaba siendo esclavizado en aquel tiempo. El faraón pretendía subyugar hasta la saciedad de la muerte a todos los egipcios, a todos los hebreos, perdón. Y eso era algo que en aquel tiempo estaba concluyendo, y de la manera que pasó fue una manera muy, muy triste. No es lo mismo ver las películas de Hollywood, que todo es emocionante, a pasar por la situación real que pasaron los hebreos y que pasó Egipto en aquel momento. Un momento muy duro, un momento muy triste, mis amados. Israel es el primogénito de Dios, mis amados, y esto es algo que yo no me estoy inventando. Usted puede leer el capítulo 4 del libro de Éxodo y lo va a encontrar. Así que lo tiene de asignación. Puede buscarlo y estudiarlo en confianza, mis amados. Luego de que sucediera la tragedia de los primogénitos egipcios, mis amados, sabemos que el faraón deja ir a los hebreos
Y ya en el desierto los hebreos llegan a la orilla del mar de juncos o el mar rojo, conocido como el mar rojo, mis amados. Entonces sabemos que el faraón, luego de que el pueblo hebreo llega a la orilla, el faraón junto a sus seguidores intentaron venganza. Una vez más, la obstinación del faraón sale a accionar una venganza que sabemos en la historia que le costó todo a Egipto. Sabemos que el faraón junto a sus seguidores intentaron venganza contra los hebreos por causa de la destrucción de Egipto, mis amados, y toma su ejército y llegan cercano a los hebreos, y los hebreos se desesperaron y tuvieron temor por sus vidas y comenzaron a reclamar a Moshe. Y Moshe recibe instrucciones del Eterno, mis amados, ya que nadie se esperaba el acontecimiento final de la libertad de los hebreos. Ya habían pasado por las plagas los egipcios y los hebreos vieron cómo Dios defendía la libertad de Israel, pero todavía faltaba un juicio más. Pero no vamos a hablar sobre ese juicio literal. Vamos a hablar de aquello que le pasó a los hebreos y que hoy día nos pasa a todos nosotros, mis amados. Como ya saben el título de esta enseñanza de hoy. Nadie se esperaba aquel acontecimiento de libertad de los hebreos, pero también al mismo tiempo era el gran juicio final sobre el faraón, sobre Egipto, en el mismo lugar. Era un momento sin lugar a duda extraordinario, mis amados. Pero hay algo interesante que nos llama la atención en medio de este caos hebreo, en medio de este caos egipcio, porque también había caos, querían venganza. Luego de que Moshe fue instruido, miremos cómo Dios le da la orden al pueblo, le da una orden a los hebreos, porque aún con todos los milagros que ellos vieron con las plagas, los hebreos continúan con un aprendizaje y que también nosotros podemos aprender, mis amados, porque es necesario que muchas veces, en vez de reaccionar en una manera conforme a nuestra humanidad, mejor es que practiquemos esto que nuestro Elohim, nuestro Dios Todopoderoso, le dice al pueblo de Dios en aquel lugar, aquel pueblo que estaba siendo dirigido por Moshe. Acompáñame a ver lo que sucedió en todo esto, mis amados. Las Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Shemot, el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 13 al 14. Pero le respondió Moisés: no temas, no temáis, tranquilizaos y veréis cómo os salvará hoy el Eterno, pues los egipcios que habéis visto hoy, no los volveréis a ver más. El Eterno peleará por vosotros. Guardad pues silencio. Esta porción nos enseña que mientras el pueblo hebreo estaba en caos, mis amados,
creyendo de que iban a morir. La desesperación era tanta que perdieron la noción de quien les prometió la libertad estaba con ellos. Era el mismo Dios de los hebreos. Era el mismo Dios de sus antepasados quien estaba al mando de su libertad. Ni tan siquiera Moshe estaba al mando, sino que el mismo Creador estaba al mando. Mire lo que dice el versículo 13. Pero les respondió Moshe: no temáis, tranquilizaos, y veréis cómo os salvará hoy el Eterno. Pues los egipcios que habéis visto hoy, no los volveréis a ver más. Esto es algo, mis amados, que debemos aprender. Si nosotros estamos caminando diciendo que estamos en la voluntad del Eterno y que la voluntad del Eterno está con nosotros, no debemos temer. Si nosotros confiamos verdaderamente en el Eterno, debemos mantener tranquilidad. Y aun cuando todo parece, mis amados, lo contrario a la paz, y que hay un total desorden por todos lados, entonces tenemos la oportunidad de acercarnos, y escuche bien, la oportunidad de acercarnos al Eterno y arreglar nuestras cuentas con Hashem, nuestras cuentas con nuestro Creador, y ver cómo su salvación llega a nosotros. Así es que es mejor callarnos. Es mejor guardar silencio, mis amados, y ver que el mismo Elohim que nos liberó de nuestra maldad y nos hizo libres, va a pelear por nosotros. Y aquel pasado de esclavitud no lo verás más. Pero debemos aprender a guardar silencio y no formar un caos, mis amados. Aún dice las Escrituras en el capítulo 10 del libro de Proverbios que en las muchas palabras, mis amados, nunca falta el pecado. Pero el prudente sabe cuándo guardar silencio. Sabemos que los hebreos guardaron silencio. Y ya conocemos la historia, mis amados, de cómo el mar de juncos se dividió. El mar rojo se dividió. Y cómo los egipcios fueron arrasados por las aguas luego de que los hebreos pasaron en seco ese mar por el medio del mar. Pero los egipcios trataron de alcanzarlos. Una experiencia extraordinaria, mis amados. Mejor no pudo haber salido en aquel tiempo. Pero ¿sabe qué? No tiene que pasar una experiencia extraordinaria. No tiene que suceder algo para que confiemos. No tiene que suceder una experiencia que nunca hemos visto
No tiene que suceder algo para que usted crea. Y para que entonces veamos la mano de Dios. No tiene que suceder nada de eso. Lo que tiene que suceder es que comencemos a aprender a amar a Dios. A lo más simple. Ni tan siquiera he hablado hasta este momento de mandamientos. Porque eso es otro paso. Estoy hablando de lo más simple, volviendo al principio. Debemos aprender a amar a Dios con toda nuestra vida. Y seguido de esto, debemos de querer conocer a Dios, y para conocer a Dios debemos de querer su voluntad. ¿Y cómo eso sucede? Tranquilízate y cálmate. Cris, pero ¿cómo yo me calmo si estoy que se me va a venir el mundo encima? Tranquilo, cálmate y observa la salvación del Eterno. Él ya te liberó. Yo sé que no es fácil, pero Dios conoce lo que estás viviendo y Él no te ha dejado. Simplemente hemos sido nosotros los que lo hemos rechazado a Él porque no lo conocemos. Rechazamos lo que no conocemos. Es como cuando usted tiene un alimento y nunca lo ha probado y dice, ay, eso no me gusta. No le gusta si no lo ha probado. Y a lo mejor cuando lo pruebe le gusta. Pues es lo mismo. Y yo cierro con esto, mis amados. Ahora que nos hemos dado cuenta de nuestros errores y que vinimos delante del Eterno, como así clamaron los hebreos por su salvación y su liberación de la esclavitud. Ahora que somos libres, que el Padre nos sacó de la esclavitud y nos llevó al desierto para que le sirvamos, es hora de aprender. Es hora de dejar de temer y vamos a comenzar a confiar. Los egipcios venían por los hebreos a matarlos, pero nuestro Elohim, el Elohim de los hebreos, el Dios de los hebreos, es más grande que las circunstancias que ellos estaban enfrentando. Antes de estar frente al mar de juncos, los hebreos vieron cómo Adonai los libró de la esclavitud y cómo pagaron los egipcios por causa de esa liberación. Y es algo que debemos tener en claro, mis amados, como creyentes. El hecho de que seamos frágiles, mis amados, no quiere decir que estemos en pecado. Quiere decir que tenemos la oportunidad de ser cuidados por Dios. Pero para que eso suceda, para ser cuidados por el Eterno, debemos querer ser cuidados. Y para que eso suceda, debemos de dejar los miedos, debemos de dejar los temores y estar quietos y ver cómo Dios pelea por cada uno de nosotros y ver cómo Dios nos salvará aún de nuestros propios errores y debilidades y defectos. Porque Él lo hizo con todos los hebreos en el desierto. El consejo que te doy es, mi amado, mi amada, si tomamos el tiempo de estudiar la historia del pueblo hebreo, escuche bien esto, debemos de entender que el Dios de los hebreos
es nuestro Elohim. Y Dios no es un Dios que deja a su pueblo. Si usted ha abrazado la fe en el Dios de los hebreos, usted puede considerarse parte del pueblo del Eterno. No importa si los demás le dicen lo contrario. Ya quite de su vida la crisis de identidad de una buena vez y considérese hijo, considérese primogénito del Eterno. Y no voy a entrar en más detalles, porque la idea de esto es que nos aferremos a Dios. Y entender de una buena vez que cuando usted ha estado pasando por circunstancias difíciles, Dios conoce sus circunstancias difíciles. Entonces es hora de practicar la obediencia. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos eso, mis amados? Tranquilizándonos y dejar los miedos a un lado y los temores a un lado y comenzar a hacer lo que dice Dios que hagamos con amor, aunque nadie más entienda, como los egipcios no entendían de cómo un pueblo esclavo tenía un Dios tan poderoso al grado de ser libres y no ver más a sus opresores, porque el pueblo de Dios somos los que debemos aprender a obedecer al Eterno y dejar nuestros malos caminos y comenzar una vida de obediencia a los mandamientos del Eterno, porque ahí está la llave de todo esto. Y en medio de las adversidades, no debemos temer. Estamos listos para llenar tu planilla, podemos ayudarte. Trae tus documentos tales como W2 o 1099, evidencia de tus dependientes, deducciones y gastos, evidencia de dirección actualizada, identificación con foto como lo es la licencia de conducir, información bancaria. Hablamos español y tenemos servicio online para Estados Unidos. Llama hoy al teléfono 813-375-2436. Puedes escribirnos al email gilhernandeztorres@gmail.com. Suscríbete a nuestro canal Masterclass Ministries en YouTube y en Algo Nuevo para Ti TV en Facebook. No olvides regalarnos un like y dejar tu comentario para que nuestro contenido tenga más alcance.